Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Trichi, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Dentro de mi libro hay una sección de valores y hoy quiero hablar de uno muy especial, la integridad. Por tal motivo, tengo de invitado a una persona que para mí es la representación misma de la integridad. Conozco a Pablo, sí señores, se llama como yo, hace más de 30 años. Quisiera comentarles algo de él. Pablo Otero es argentino, ingeniero industrial recibido en la Universidad de Buenos Aires de la Argentina. Actualmente consultor independiente, especialista con 30 años de experiencia en inventarios y evaluación, lo que normalmente se llama tasación, de activos fijos para fines de seguro y registro contable. Para los que no están familiarizados con el tema de activos fijos, son los bienes que tienen en general una planta industrial para producir algo, terrenos, edificios, instalaciones, maquinarias, etcétera. Ha desarrollado proyectos dentro de distinto tipo en algunos países de Europa, África, en toda Latinoamérica. Y en los últimos años cuenta con más de 15 proyectos en Estados Unidos. Es decir, es una persona que vive con el pasaporte en la mano. En lo personal, es tenista amateur, amante de los viajes en familia o en pareja, es casado y tiene dos hijos, y para él la familia es muy importante, y últimamente también cocinero aficionado. Pablo, gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Bueno, hola Pablo, muchas gracias por esa amable presentación que has hecho. Y nada, es un gusto estar aquí contigo, que nos conocemos hace tanto tiempo, y bueno, con toda la audiencia de KN, ¿verdad? Bien. Pablo, mira, para romper el hielo, quisiera hacerte algunas preguntas. Es una especie de test de la integridad, ya que yo te conozco hace tanto tiempo y sé de tu integridad, a ver si lo superas o no. Son unas preguntas simples. Primero, encuentras 5.000 pesos en la calle, ¿los devuelves al universo o los consideras un incentivo divino para comprarte un helado doble? Bueno, acá hay que hacer yo diría como por dos opciones. Si encuentro 5.000 pesos, pero vi a quién se le cayeron, desde ya que la idea primaria sería buscar al dueño anterior y devolvérselos, ¿no? Esa sería mi primera reacción, en tratar de buscar a ver quién era el dueño. Y en el segundo caso, que estén en un lugar donde es imposible eh, determinar cuál sería o quién sería el dueño de ese dinero, sería comprarme el helado. Muy bien. Voy Muy bien, directo al yo helado. haría lo mismo. Muy bien. Bueno, en el supermercado te dan un paquete de galletas de más por error. ¿Lo devuelves o te preguntas si el karma te está recompensando por algo que hiciste en una vida pasada? No, lo devuelvo. Sin dudarlo lo devuelvo. Quizás también pienso lo del karma, pero de todas formas lo devuelvo. Genial. Bueno, otra más. Dices que estás enfermo para no ir a un evento que no te gusta. ¿Sientes remordimiento o te felicitas por tu excelente actuación digna de un Oscar? No, sentiría mucho remordimiento. Está Y, bien, te conozco. sí, sí, sí. En un partido de tenis, la pelota roza la línea pero nadie lo ve. ¿Cantas fuera para proteger tu integridad o celebras tu suerte en forma silenciosa? Eh, no. Canto lo que corresponde de acuerdo a las normas de la caballerosidad en el tenis, digamos. Si la pelota fue buena para el rival, fue buena. Y si es out para mí, pero realmente out, es mala y listo. Bien, última pregunta. Llegas tarde a una reunión importante. ¿Le echas la culpa al tráfico o confiesas honestamente que te quedaste viendo el último capítulo de tu serie favorita?
No, no, confieso lo que fue la realidad, digamos. O sea, si yo salí tarde por X causa, este, que no sería ver una serie, porque no soy mirador de series, pero por alguna otra razón, eh, tranquilamente confieso mi culpa, digamos. Bien. Pablo, superaste ampliamente el test de la integridad. Ahora sí, vayamos a cosas verdaderamente importantes. Primera pregunta que te hago. Pasaste 30 años viajando por el mundo, valorando activos y tal vez pasarás los próximos 30 años haciendo lo mismo. Desde esa perspectiva, ¿qué valor dirías que tiene la experiencia de vida de una persona y cómo se puede evaluar el camino de uno mismo para elegir estar mejor? Eh, o sea, yo creo que lo enriquecedor justamente de tantos viajes y tantas experiencias en distintos países es la gente, es conocer gente con eh, formas de vida distintos, con criterios distintos para encarar las distintas situaciones, ya sea de trabajo personales, con mucha gente que uno conoce, hace por ahí una relación un poco más personal, con otro no, es más transitorio. eh, y creo que todo eso lo alimenta a uno a la hora de tomar decisiones para ir encaminando su propia vida hacia estar mejor, ¿no? Siempre las elecciones son fundamentales en la vida para tratar de cambiar cualquier situación que a uno no lo esté llevando, no lo esté haciendo sentir bien, digamos. Siempre está en manos de uno poder tomar acción y conocer tanta gente, tantos países, tantas idiosincrasias distintas, a uno le ayuda porque le alimenta por ahí a ver distintas ópticas que muchas veces conocer a una persona que tiene un estilo de vida determinado le hace a uno replantearse cosas y quizás tomar elecciones distintas hacia el futuro, siempre pensando en poder mejorar o estar mejor, ¿no? ¿Cuál fue el país, digamos, más insólito que te llamó la atención y que lo recuerdas tal vez con más cariño? Eh, bueno, digamos, yo pondría como distinto. El más insólito, no sé si es el que recomiendo, es el que recuerdo con más cariño. El más insólito creo que me tocó ir fue China, digamos, estuve solo una semana, digamos, muy poquito para conocer realmente, pero bueno, mi experiencia allá fue rara, fue conocer gente muy distinta a uno, conocer situaciones de tránsito en la calle que nunca me hubiera imaginado ver. Este, o sea, ese es el país más, si se quiere, más alejado, digamos, a lo que uno vive cotidianamente, en mi caso acá en Argentina. Este, y el que recuerdo con más cariño, creo que es España. Es España, por una cercanía eh, de mi árbol genealógico, digamos, porque es tan lindo estar allá con las comidas, con cómo son los españoles. Ahora tengo amigos viviendo allá, así que creo que ese es el país que recuerdo o que tengo siempre presente con más cariño. Sí. Sé que estuviste en Rusia y donde el idioma evidentemente es muy difícil, aunque te manejaste con el inglés. ¿Tenés algún recuerdo especial de Rusia? ¿Te gustó esa experiencia? Sí, me gustó, estuve en San Petersburgo, digamos, en un proyecto con un cliente. La verdad que la atención de la gente fue muy buena, fueron muy amables conmigo ahí en la empresa. eh, y después una cosa que me citó el hotel, obviamente sí, pero ya en la calle, en los taxis, en los restaurantes, ya es más difícil comunicarse, digamos, ¿no? Pero bueno. Sí, estuve en Rusia, la verdad que la experiencia fue buena, no Bien, tengo nada. bien. Tu trabajo te llevó a lugares tan diversos como Europa, África y Latinoamérica. ¿Qué lecciones o valores de esas culturas te han ayudado a elegir estar bien?
Este, yo creo que, bueno, en Latinoamérica, digamos, somos parecidos, ¿no? Si bien dentro de los países latinoamericanos tenemos diferencias, eh, y un pilar, digamos, yo creo que en la mayoría de la gente que uno conoce en Latinoamérica siempre es su familia, ¿no? Siempre está o con sus hijos acompañándolos, o bueno, obviamente en pareja. Yo creo que un pilar siempre es la familia. En la vez que estuve, o una de las veces que viajé a África, que fui a Egipto, justo era el mes del Ramadán, por ejemplo, y bueno, ahí me llamó la atención el tema del ayuno que tienen que hacer durante todo el día, desde que sale el sol hasta que se pone, pero esa es una diferencia. Eh, yo creo que, digamos, en todos los países, eh, un pilar importante y al que uno le tiene que dedicar mucho tiempo para estar bien justamente es la familia, ¿no? La familia es una buena base para todo. Está claro. En todos estos países que visitaste hay que cambiar el chip, porque no es lo mismo hablar en el castellano de Río de la Plata, el che vos, que ir a México, que ir a Perú, o bueno, o estar en Brasil, o estar en Rusia, como dijimos antes, o en China. ¿Cómo realmente funciona tu cerebro como para saber estoy acá, entonces tengo que hablar de esta forma, estoy acá, tengo que hablar de esta otra forma, o Ujú. directamente lo que sale sale? No, no, yo trato de adaptarme eh, al idioma en el que estoy, en el lugar que estoy, obviamente, si es un idioma distinto, lo más difícil es adaptarse cuando vas a otro país donde, que hablan también castellano, porque, porque a veces uno usa palabras que usamos acá en Argentina y quizás en Colombia, en México no te entienden lo que le estás diciendo. Entonces, hay que, aunque parezca mentira, si yo voy a Estados Unidos, donde tengo que hablar en inglés, bueno, ya es un idioma completamente distinto y aunque pueda cometer errores en mi inglés, no pasa nada. Si no me entienden, estoy hablando un idioma distinto. Ahora, si no me entienden hablando en castellano, eso ya es, es una situación que, que, que me ha ocurrido diversas veces, pero es rara, digamos. Y me pasó una situación, el cerebro funciona. Yo tenía un compañero que decía, que se llama Mariano Ulanovsky, que vos también lo conoces, Pablo, que siempre me decía que el cerebro tiene un lugar para el idioma matriz, donde uno nació, el idioma de raíz que tiene, y en el siguiente, en el espacio siguiente están todos los otros idiomas mezclados. Entonces a mí me ha pasado, por ejemplo, estar en Brasil hablando mi portugués, que no es muy profundo, pero y que se me mezclen palabras del inglés. Y, y me pasó también una situación muy cómoda, muy cómica en Estados Unidos, en un proyecto que estaba en una planta láctea, estábamos en una sala de reuniones con dos personas hablando, obviamente en inglés, de los temas del proyecto, qué sé yo, y de repente me entra una llamada, porque yo a la vez estaba trabajando en un proyecto para Brasil, ¿no? Entonces me entra una llamada y bueno, pido disculpas porque tenía que atenderla esa llamada y me pongo a hablar en portugués con la persona que me estaba llamando de Brasil. Cuando termino la llamada, continúo hablando en portugués con las personas de ahí de la reunión. Hasta que, bueno, no sé, habrán sido 10 15 segundos, me di cuenta que me estaban mirando con una cara diciendo, este tipo, ¿qué le pasó? Este, y bueno, ahí pedí disculpas nuevamente y continué hablando en inglés, pero es como que cuando uno cambia el chip a un idioma, parecería que después tiene que seguir con ese mismo idioma. Pero bueno, no sé si Tal cual. respondí No, no, tu está pregunta. clarísimo, tal cual, no es para nada fácil. Bueno, habiendo viajado tanto, seguramente habrás tenido que separarte de tu esposa e hijos por determinados periodos y algunos tal vez prolongados. ¿Te trae aparejada alguna culpa por tus ausencias? ¿Piensas que el mundo laboral interfiere con los afectos? Sí y sí. O sea, yo te diría que me trajo culpa en algún momento. Creo que ahora por suerte ya está superado. Mis hijos ya son grandes, ya viajan también ellos. Entonces,
por ahí ahora están entendiendo un poco lo que me pasó a mí, pero cuando mis hijos eran chicos, realmente sí, era, era muy duro. Era duro, aparte las comunicaciones no eran lo que es ahora. Yo viajé mucho en la década del 90, a principios de los 2000. Mi hija nació en 1996 y mi hijo en 2001. Entonces al principio nosotros viajábamos y podíamos hablar, tener una llamadita de 5 minutos telefónica a la casa todos los días para ver que no haya ninguna situación extremadamente grave, que todo siguiera más o menos los carriles normales. Muchas veces, cuando empezó a existir Skype, que hacíamos llamadas por Skype, y mi hijo por ahí tenía 3 4 años o 5 estaba jugando a la Play y no quería venir a hablar conmigo directamente. Mi esposa le decía, mira, vení a hablar con está papá, no, no quiero. Entonces, esas cosas son duras, digamos, pero no, pero fuera de eso, yo creo que, por ejemplo, yo en mi caso personal siempre puse como un límite de tiempo que no se podía superar. Cuando mis hijos eran chicos, yo más de 2 semanas, que ya me parecía un tiempo largo, nunca me he ido. Y bueno, y después, y tampoco hacer una repetición de esos viajes. eh, digamos, si yo me iba 2 semanas, después tenía que estar por lo menos un mes y medio en casa para volver a irme. Entonces, siempre la relación, o fue un tema conversado que yo traté de explicarles a mis hijos por qué se daba esa situación y, y siempre la elección de esta limitación, por lo menos es lo que a mí me dejaba un poco tranquilo, que era mi elección para estar bien, no irme tanto tiempo, digamos, no irme más de ese exceso, digamos, Bien, de esas 2 semanas. y tenías algún programa, digamos, de compensación con tus hijos? Es decir, cuando regresabas, ¿hacías algo muy distinto de los momentos cuando estabas realmente mucho tiempo con ellos? Sí, total, total. O sea, esa culpa se saneaba con algún regalo a la vuelta de los viajes, que no eran todos los viajes, pero bueno, alguna vez que pintaba, que veía algo que me gustaba, o por ejemplo, una vez que fui a Nueva York, le traje a mi hijo, me acuerdo, le traje a los dos, pero a mi hijo le traje un robot, no sé, de una serie televisiva que había en ese momento. Y bueno, entonces un poco eso hacía que ellos se olviden de que yo no había estado y bueno, recomponía la situación a través de una especie de soborno, digamos. Eso no es tan íntegro, digamos, pero, pero Ah, bueno, es está muy bien. un poco Ahora bien, ahora que tus hijos son grandes, ¿reconocen que los viajes prolongados que tuviste estas 2 semanas eran por parte del trabajo y te siguen recriminando algo? ¿O dicen, bueno, realmente es algo que mi papá tenía que hacer y estoy totalmente de acuerdo y como bien dijiste, hoy ellos viajan también? No, no es una situación que hoy sea ni recriminada, ni mucho menos. Quizás alguna vez surge, pero no hay rencores, digamos. Yo puedo decir que por suerte que ese era otro tema que a mí me hacía mucho ruido cuando yo era más joven, porque eh, una cosa, o sea, la ausencia del padre para un niño puede ser un enojo, como le pasaba a mi hijo o lo que fuera. Pero también puede causar una repercusión de índole, no sé, psicológica y que ellos después tuvieran alguna secuela un poco mayor cuando fueran más grandes. Por suerte a mí no me pasó, pero era algo que a mí me hacía cuestionar el tema de los viajes. Porque yo tenía, por ejemplo, eh, una compensación económica, o sea, a mí me convenía económicamente viajar y a nuestra familia le venía bien esa compensación económica, pero yo nunca podía saber cuál era el costo de esa compensación económica, más allá de un posible enojo, si podía haber una situación más complicada hacia el futuro. Pero nada, por suerte eso no ocurrió. Hoy por hoy mis hijos, por suerte son los dos maravillosos y están muy bien. Y, y esta situación de los viajes ahora de ellos, también yo sigo viajando algunas veces, obviamente. De hecho, en mi último viaje hicimos una, una llamada
entre los cuatro miembros de mi familia, donde los cuatro estábamos en lugares distintos. Porque mi hijo estaba en Bien, Dinamarca, mi hija estaba de vacaciones en Brasil, yo estaba en Estados Unidos y mi esposa estaba acá en Buenos Aires en casa, digamos. Así que fue muy loco hacer esa llamada que quedó registrada. genial. Este, Genial. Bien, eres tenista amateur, viajero apasionado y ahora también cocinero aficionado. ¿Qué rol juegan esos hobbies en tu forma de elegir estar bien en medio de una vida profesional tan intensa? mira, que yo creo que todas esas cosas tienen su rol fundamental, fundamental para uno estar bien. O sea, es, es justamente hacer las cosas que a uno le gustan y que lo hacen sentir bien. Por el lado del tenis, eh, yo jugué cuando era mucho más joven, cuando tenía 20 años, después dejé un montón de años, hice otros deportes, no es que no hice deporte, pero retomé cuando mi hijo empezó a jugar, cuando era más chico, hará unos 15 años atrás, o 3 14 años. Y la verdad que es una, me encanta jugar, me encanta competir y, y es como una vía de escape muy buena, este, para olvidarse de por ahí la vorágine diaria. De hecho, ahora que yo estoy trabajando por mi cuenta, te digo que juego 4 o 5 veces por semana, en los horarios que yo quiero. O sea, la verdad que es hermoso. Es un componente muy, muy importante hoy de mi vida el tenis. Y justamente me hace estar muy bien jugar al tenis. Bien, Viajar también, los viajes en familia creo que son hermosos. Hemos hecho muchos los cuatro. Ahora que mis hijos ya están más grandes y tienen sus compromisos es más difícil, hacemos más en pareja. Este, pero viajar también, viajar es algo, ya desde el momento que uno está planificándolo, mirando, organizando qué actividades hacer, qué recorridos, yo creo, una situación de bienestar que para el que lo puede hacer realmente es muy recomendable. Y bueno, lo del cocinero aficionado empezó, te diría, en la pandemia, porque en la pandemia creo que mucha gente se reinventó o empezó a hacer cosas que antes no hacía. Antes la encargada de la cocina en mi casa era mi esposa, 100%. Yo hacía alguna que otra. Bueno, cuando hacía asado, por ejemplo, sí lo hacía yo, porque bueno, es más del hombre. Pero bueno, después de la pandemia empecé a hacer otras cosas, a cocinar mariscos cuando estoy solo en casa porque me encantan los mariscos y bueno, aprendí y es otra forma también de escaparse y de estar con uno mismo, cocinar, cortar los ingredientes, esperar que eso se procese, etcétera. bien. Bueno, Bueno, como consultor en activos fijos, trabajas con estructuras, números y planificación. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre esa lógica profesional y el disfrute espontáneo de cocinar o viajar en familia? eh, mira, yo te diría que yo soy muy estructurado, bastante estructurado. E incluso aplico esa estructuración, digamos, tanto en mis viajes, como en mi cocina, como en el tenis no, porque es más variable, pero si voy a cocinar y me falta un ingrediente, me cabreo un poco, digamos, ¿no? Pero yo creo que ser estructurado o ser ordenado es bueno en todos los órdenes de la vida. Y a mí me favorece, me hace disfrutar más. Si bien después puede haber en un viaje siempre hay imprevisto, hay cosas que no, pero me hace disfrutar más que cuando llego a un lugar, yo ya tengo organizado, bueno, ya saqué el hotel, mañana tengo este tour, pasado hago esto. Me hace relajarme y disfrutar y estar bien durante el viaje, por ejemplo, justamente ser estructurado y ordenado. Si bien mis hijos y mi esposa me critican un poco por esa forma de ser, yo no creo que esté mal. Creo que está bien ser estructurado y aplicarlo a las distintas cosas que me hacen hoy en día disfrutar y estar bien, ¿no? Yo que te conozco, no eres estructurado, eres organizado. Bueno, última pregunta.
A lo largo de tu extensa carrera, ¿hubo algún momento o un proyecto particularmente difícil que te haya forzado entre elegir vivir para cumplir lo pactado o elegir estar mejor y te dejara una lección inolvidable? Sí, yo creo que hubo muchos momentos. En este caso, lo que yo te voy a contar no es un proyecto, es una situación que se dio cuando yo trabajaba en la empresa en la que estuve trabajando durante 25 años. Yo llegué a ser gerente y socio en esa empresa. Fue una empresa que me dio un montón de cosas. Bueno, como parte de esas funciones, una de las tareas que teníamos que hacer era la evaluación de personal. La evaluación de personal siempre es algo bastante no conflictivo, pero difícil, ¿no? Encarar a otra persona y decirle qué hizo bien, qué hizo mal, jugar con el humor de la otra persona, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo una situación que a mí me hizo sentir muy bien, porque creo que superé las expectativas del que estaba del otro lado, que era un chico que venía a ser evaluado, que era un semi-senior, y que este, el año anterior le habíamos fijado como objetivo, era muy especialista en un rubro en particular, le habíamos dado como objetivo que él tenía que diversificar y realizar proyectos de otros rubros distintos de ese en el que él estaba muy encasillado. Y después durante el año él no pudo lograr ese objetivo. Pero no pudo lograr ese objetivo porque nosotros que éramos los que éramos, no le dimos proyectos diversificados, porque justamente no sé, tuvimos mucho trabajo en ese rubro y bueno, y metimos a él que era bueno en eso. Entonces, él ya entró, digamos, a la sala como cabizbajo, como diciendo, esto no me van a dar nada porque yo no cumplí lo que me dijeron, porque qué sé yo. Y bueno, y yo lo primero que le dije es, mira, vos vas a ser ascendido a senior porque tuviste un muy buen desempeño en ese rubro y la responsabilidad de que vos no hayas cumplido ese objetivo no es tuya, es nuestra. Entonces, bueno, la verdad que ese es un momento que yo recuerdo porque él lo valoró mucho y nosotros obviamente también lo valorábamos a él, así que eso me dejó la enseñanza de que uno tiene que hacerse cargo de las cosas cuando la responsabilidad es de uno y no achacarle a los demás. Entonces, esa experiencia, este, que es algo que, digamos, válido para cualquier situación de la vida, ¿no? O sea, yo no puedo caerle a mi hijo porque cometió un error cuando por ahí, no sé, 2 años antes me pasó a mí lo mismo. O sea, hay que ser muy empático y entender la situación de cada uno, tratar de meterse en los zapatos del otro. Y bueno, esa situación en particular a mí me hizo sentir muy bien, digamos, y también me dio un aprendizaje para el futuro, ¿no? Bueno, Pablo el íntegro, te agradezco de corazón por haber compartido tu historia con nosotros. Tu nobleza es y ha sido una fuente constante de inspiración para mí durante todos los años que te conozco y ahora espero que lo seas para todos los demás. Si nos quieres contar dónde te podemos encontrar, si tenemos que hacer alguna evaluación en internet, me lo dices. Bueno, no tengo una página de internet propia, les dejo mi email, que es pablo.g.otero@gmail.com. Cualquiera que lo desee me puede contactar por esa vía. Bien, bien. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, y a toda la audiencia que nos escuchó, les comento que en una semana volveremos a encontrarnos en este hermoso espacio. Un abrazo para todos.